Muy buenos días de nuevo. Para mí es una bendición, un privilegio tener esta lección con ustedes. Aquí yo voy a ser su guía para esta clase de sacramentos y oración y como siempre vamos a aprender juntos muchas cosas. Este curso de los sacramentos y la oración, pues vamos a ver por qué lo presentamos en la Academia Cristo en el nivel discipulado y para nosotros es muy importante seguir enseñando lo que la Escritura nos enseña, cómo la Escritura muestra las bendiciones que vienen de Dios. Y hoy nuestra primera lección, el bautismo y las bendiciones. Pues en unos minutos quiero escuchar sus nombres. Eh, eh, Identifico a muchos de ustedes, otros los estoy conociendo, pero para mí es una bendición y sobre todo cuando los veo dentro del listado grande de los estudiantes de Academia Cristo y cómo están avanzando. Y también me gustaría que contestar esta pregunta, bueno, ¿qué quieren aprender de esta lección para poder ver si está dentro del mismo curso y también cuando estemos en el curso poder marcar bien lo que queremos aprender? Pero antes de esto, vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, queremos dar gracias en este día por la bendición de tu palabra. Esta palabra que tú nos has dado es nuestra guía. Sobre todo, damos gracias porque esta palabra muestra nuestro problema, que es el pecado. Cómo el pecado, Señor, nos destituye de tu gracia, de tu reino. Pero también damos gracias como el Espíritu Santo no solamente ha producido en nosotros el arrepentimiento, sino también llevarnos a Jesús, que es nuestro único y Señor, nuestro Salvador. Damos gracias por la vida perfecta de Cristo, que fue atribuida a nosotros, por su sufrimiento y su muerte, en la cual cargó todos nuestros pecados. Pero también queremos dar gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro guía y maestro. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros que estamos estudiando estas lecciones, que seas tú guiándonos, fortaleciéndonos, que podamos mostrar el amor hacia tu palabra, el amor hacia ti y sobre todo que sigamos creciendo en la fe. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras necesidades materiales, las ponemos en tus manos. Oramos por aquellos que están enfermos, para que seas tú ayudándoles, fortaleciéndoles. También oramos por aquellos que no tienen empleo, para que seas tú, Señor, pronto proveyendo para tener el pan diario. También queremos orar por nuestras familias, que seas tú manteniéndonos en la fe. Y si alguno de nuestra familia no cree, úsanos, Señor, para poder enseñarle de Cristo. Padre Santo, bendice esta primera lección y que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, quisiera escuchar de ustedes, de dónde son, su nombre y qué quisieran aprender en esta lección. Y bueno, sabemos que somos bastantes. Hablemos más rápido y más directo, pues va a rendir más el tiempo. Empiezo aquí con el orden que me aparece a mí en la pantalla y si me falta alguien, por favor, me dice. Miguel, tienes la palabra. ¿Se me escucha, pastor? Sí, Bueno, soy Miguel Ángel Ancarola, soy de Argentina, Buenos Aires. Y bueno, y el curso es crecer en Cristo, ¿no? Crecer en la palabra y seguir fortaleciéndome en las enseñanzas que nos dan ustedes. Bueno, ese sería el propósito, ¿no? Y este es mi curso número 11. qué bien. Ya falta poquito. Estamos llegando a la meta. Excelente, excelente, Gracias, Amparo. pastor.
Muy buenos días. Mi nombre es Amparo Orozco, Colombia. A ver, el propósito es cada día conocer más de Dios, aprender más de su palabra, seguir adelante, sirviéndole al Señor con todo el corazón, con toda el alma. Bien, también. María de la Cruz, Sí. Ay, sí, puedes abrir tu micrófono. mm, Ahí sí. Ah, se volvió a cerrar. hola, Ahí ¿me sí. escucha? Sí, ahí la Bueno, escuchamos. sí. Bien, mi nombre es María Díaz. En este curso me gustaría, asimismo, seguir fortaleciéndome en la palabra del Señor para uno saber más. Claro está que sabemos en qué pies estamos parados, pero para tener una base eh, eh, cristiana, bíblica, más fuerte para nosotros poder trabajar en la obra del Señor. Muy bien. José Roldán. Buenos días, mi nombre es José Roldán, de Venezuela, y sobre el curso tengo muchas expectativas. La primera, aunque no lo parezca, aprender a orar. Y la segunda es conocer más del Señor. Muy bien. Bienvenido, José. Tenemos a Jonathan. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Jonathan, soy de Argentina, Santa Fe. Bueno, ya tengo varios cursos con Academia Cristo. Seguimos perseverando y adelante, aprendiendo. Y bueno, tengo expectativa de aprender más acerca de la oración y los sacramentos. Así que bueno, acá estamos con la actitud de discípulo, de aprendiz. Muy bien. Muy bien, seguimos el orden. Milton. Sí, buenos días a todos, bendiciones. Yo soy de Bogotá. Mi perspectiva del curso es aprender más, cada día más para fortalecerme y tener mejor discernimiento para poder evangelizar a las personas. Qué bien. Tenemos a Jaime. Hola, muy buenos días, un gusto de saludarlos. Mi nombre es Jaime Peña, les saludo desde El Salvador, Centroamérica. Pues las expectativas con el curso es poder discernir y conocer acerca de cómo perciben los sacramentos a través de la Iglesia luterana por medio de la Academia Cristo, al igual que la oración, ya que es un mandamiento que Dios nos da. Y esto pues para ser fiel a la palabra y que no nos pase la de Osea, pues, que por falta de ignorancia pereció mi pueblo, y poderlo llevar a otros hermanos. Mucho gusto. Qué bien. Bien, también tenemos a Silvia. ¿Cómo estás? Estamos saludándonos y con el tema ¿qué quieres aprender o qué quieres con este curso? Bienvenida. ¿De dónde eres? Muy buenos días, mi nombre, bueno, es Silvia Montaño, soy de La Paz, Bolivia. Bien, ya tengo algunos cursos dentro de Academia Cristo. Mi objetivo es fortalecer el conocimiento sobre justamente, ¿no? Los dones que tenemos, que son primero el bautismo y luego la Santa Cena. Si bien no acostumbrábamos a hacerlo, nosotros hacíamos esporádicamente, celebramos la Santa Cena. Creo que es fundamental como ahora lo hacemos en la iglesia. El pastor con el que estaba cambié, digamos, de iglesia porque mi esposo así lo había previsto. Ahora, bueno, estamos en la que antiguamente nos congregábamos, ¿no? Y eso es la visión que tengo, y Dios mediante terminar los cursos que tiene Academia Cristo. Muy bien. Y espero que nos invite a comer paseña, ¿cierto? ¿Es paseña? Sí, así es, soy paseña. Muy bien, excelente. Gracias. Muy bien, Rosa. ¿Cómo estás, Rosa? Ayora.
Puedes abrir tu micrófono. Esperemos, está tratando de abrir su micrófono. Ahí sí. ¿Cómo está, Rosa? Buenos días, Dios les bendiga. Bien, gracias a Dios. Qué bien. ¿De dónde eres y qué esperas aprender? O si tienes alguna pregunta con el curso. Bueno, yo soy de Ecuador. Entré un poquito atrasada porque a la reunión porque pensé que tenía esa instalación de Zoom y le rogué a mi hija para que me ayude y pues estamos recién entrando. Bueno, gracias a Dios sí quiero aprender un poquito más de las cosas del Señor. Me gusta bastante el curso de Academia Cristo, ya creo que he cogido como unos 3, entonces quiero seguir aprendiendo más del Señor. Amén. Amén. Bien, también tenemos a Luz del Socorro. Buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es de Socorro Solís Ortiz, soy de Buenaventura, ¡Ay, qué bien! región pacífica, y mi expectativa es escuchar para aprender y colocarlo en práctica, y bueno, y replicar lo que aprendo en mi familia, en las personas que necesitan que uno le enseñe pues de lo que uno sabe, ¿no? Ajá, porque el Señor no vino donde los sanos y donde los enfermos, entonces a nosotros nos toca esas cosas. Bueno, muchas gracias. Tenemos a Gabriela. Buenos días, hermano. Buenos días a todos. Buenos ¿Se días. escucha? Sí, te escuchamos. Mi nombre es Gabriela Girón. Este es mi quinto curso con Academia Cristo y estoy muy agradecida con el Señor por haberme permitido llegar hasta esta instancia. Mi propósito de esta clase pues es justamente seguir aprendiendo de la palabra del Señor y que el aprendizaje, pues del aprendizaje podamos tener una aplicabilidad de la palabra para seguirlo llevando a donde hay más necesidad. Soy de Honduras, específicamente de la capital, y es un gusto conocerles. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, tenemos a Jason. Buenos días a todos. Bueno, mi expectativa con la Academia de Cristo es aprender más de la palabra, llegar más a fondo y compartirla con los hermanos, eh, sean creyentes, sean también hasta los no creyentes, porque hay veces que uno pues se encuentra con personas no creyentes y a veces le hacen preguntas a uno. Y aquí la Academia de Cristo me ha enseñado a hablarles a esa persona de una manera amorosa, de una manera tranquila, ¿sí? Que ellos quieren ir buscar una respuesta. Por ejemplo, profe, pastor, como los ateos. Entonces, yo me los encuentro mucho. Yo me encuentro mucho con ateos y siempre les tengo una respuesta. Y eso me ha enseñado la verdad la Academia de Cristo acá. Cómo podemos nosotros recibir y cómo nosotros podemos predicarle la palabra a esas personas que no son creyentes y que son de otras religiones. Qué bien. ¿Y todas estas sacan medallo? Sí, sí, profe, sí, pertenezco aquí al batallón, la PM4 aquí en el Bomboná, Buenos Aires. Qué bueno. No he salido tanto porque, pues, bueno, con la situación mía de salud, que tengo unos tumores en los huesos, entonces eso me impide un poquito, pues, salir a caminar por ahí, aunque de vez en cuando salgo, pero no todas las veces, profe. Qué bueno. Vamos a orar por tu salud. Muy bien, tenemos a Marco Antonio. Bienvenido, hermano. Muy buenos días a todos, bendiciones, saludos desde El Salvador. Por aquí pidiendo perdón por llegar tarde, pastor y Tranquilo. hermanos. A todos va a invitar a cafecito, hermano, no se preocupe. Excelente, con pupusas. Así es, así es. Muy Muchas bien. gracias, pastor. Bienvenido. Bendiciones a todos. Bendiciones. Jimmy, no hemos escuchado a Jimmy. Sí, parece que tiene problemas. A ver. Sí, ya abriste tu micrófono.
Parece que no nos escucha. Muy bien. ¿Me faltó alguien? De Villalba, Puerto Rico. Ay, sí, dale, por favor, y me Pues disculpas. bueno, ya Dios bendiga, pues como le dije ahorita, mi nombre es Varina López González, ya llevo varios cursos, ¿verdad? O clases, para mí son clases, ustedes le llaman cursos. Este, pues nada, realmente continuar aquí es para seguir escudriñando la palabra y pues 7 de la noche. que estoy aprendiendo es las diferentes formas de pensar de las otras religiones, ¿verdad? Porque no todas piensan iguales. Es como yo he aprendido que los luteranos están diferentes en cuanto a bautismo como nosotros, a la como nosotros, pero yo pienso realmente que hay cosas que nada tienen que ver con salvación, así que seguimos estudiando y aprendiendo. De verdad que estoy bien contenta. Me Muchas alegro. gracias. Bendiga. Soy de Villalba, Puerto Rico, el barrio. Qué bien. Verónica. Buen día de Dios para todos. Mi nombre es Verónica Ríos, soy de Santa Cruz, Bolivia. Y bueno, mi propósito en este curso es aprender, ¿no? Cuál es el significado de los sacramentos y de qué modo estos nos pueden acercar a Dios y a Jesucristo. Qué bien, sí. Sesión 1, Es muy bonita Santa Cruz. Yo tengo el privilegio de conocer. Sí. Muy bien. ¿Quién más falta? Luego ya estamos. Muy bien. Pues de nuevo, yo soy de Medellín, Colombia, pastor Henry Herrera. Soy pastor luterano confesional hace 22 años. Mi esposa se llama Liana, ella y yo ya tenemos 30 años de casados. Tenemos dos hijos, uno se llama Sebastián, él es el mayor, tiene 27 años, y el menor hoy está cumpliendo 21 años, que se llama Julián. Ellos, pues, los cuatro somos luteranos confesionales hace muchos años, y para mí es un placer poder compartir con ustedes estas lecciones y sobre todo que crezcamos juntos. También cuando no sea yo claro en algo que esté explicando o no sea claro en algo que estamos enseñando, por favor me dicen, o si también necesitan alguna sesión para hablar por privado, también lo podemos hacer. Lo importante es que todos crezcamos, y para mí pues es un privilegio estar con ustedes. Como este curso que es de discipulado, pues vamos a dividirlo realmente en hablar acerca del bautismo, y ustedes ahorita estábamos hablando un poco más de la oración. Vamos a hablar de lo que se llama el uso de las llaves, que también es muy importante para nuestra vida cristiana. Y pues ya tal vez ustedes han percibido que solamente creemos en dos sacramentos, que es el bautismo y la Santa Cena. Y vamos a hablar de eso poco a poco. Y de nuevo, si hay algo que necesitamos ver más, pues estamos aquí para servir. Y la idea es que todos crezcamos bien en cuanto a este curso. Nosotros tenemos, como siempre, objetivos de este curso, y los objetivos que tenemos de esta lección, pues vamos primero a reconocer la escritura, ¿cierto? Porque la escritura es la fuente, es la palabra inspirada de Dios, y realmente de allí es donde nosotros tenemos, por la obra del Espíritu Santo, la sabiduría. Siempre hay que partir de la escritura. Ustedes ya van conociendo un poco más los luteranos confesionales. Somos confesionales porque tenemos libros donde está escrita lo que creemos. El libro grande se llama La Fórmula de Concordia, pero dentro de esa Fórmula de Concordia hay libros como el Catecismo Menor de Lutero, también hay un Catecismo Mayor. En el video ustedes vieron un poco de esto, pero realmente, como escuchamos en el video, son herramientas que usamos para enseñar, para
para poder estudiar la palabra, pero de donde sacamos cada doctrina, de donde ustedes han visto cada lección de Academia Cristo, es de la Biblia. Por eso siempre vamos a decir, la Biblia nos enseña, la Biblia dice así. También el otro objetivo de este curso es identificar los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Y vamos a hablar mucho de esta palabra o esta frase, los medios de gracia. Y es muy interesante que nosotros, en nuestra forma de explicar la doctrina a otros, de enseñar a otros, podamos usar estos términos. Pues usted y yo sabemos que la palabra sacramento no está en la Biblia, pero vamos a recordar que un sacramento es donde se une un elemento visible con la palabra de Dios, es mandado por Jesús y da perdón de pecados. Esos son los principios que tenemos de lo que es un sacramento. Y todos esos son términos que la iglesia ha usado por tiempos para enseñar, para tener pedagogía. Es igual cuando usamos la palabra Trinidad para hablar del Dios verdadero, para hablar de Jehová, para hablar de Yahvé, depende de la traducción que tengamos de la Biblia, para hablar del Señor, del Dios Trino. Usamos la palabra Trinidad. Son términos que por siglos se han usado para poder enseñar la doctrina. Entonces, es muy importante esto porque hoy en día hay mucha batalla en cuanto a los términos. Lamentablemente, pues los que han visto identidad espiritual, los que hemos estudiado identidad espiritual, aprendemos de que a veces solamente hay una frase, eso es de los católicos, pero olvidamos qué es lo que dice la Biblia, porque esto aquí no es hablar de una identidad espiritual o de otra identidad espiritual. Esto no es el tema de Academia Cristo. El tema de nosotros es qué dice la Biblia y cómo enseñar lo que dice la Biblia, en este caso, la palabra sacramento. Y también el tercer propósito es explicar los privilegios que tenemos en la oración y en el oficio de las llaves, que esto es muy importante saber cómo la oración es un acto de adoración y el oficio de las llaves es la manera de cuidarnos usted y yo como creyentes, cuidar nuestra vida espiritual y saber que en verdad podemos estar todos conectados con lo que la palabra de Dios nos enseña. Y en resumen, lo que vamos a ver en este curso es que Dios muestra su amor de muchas maneras. El mismo Dios nos ha dado evidencias tangibles que los podemos ver en los sacramentos, en el oficio de las llaves, en la oración, y para conocer más de Él, conocer más de su gracia y de su amor inmerecido hacia nosotros. Es interesante que hay un término que usamos mucho que son las marcas de la iglesia. ¿Y cuáles son las marcas de la iglesia? O sea, cuando nos reunimos como cristianos en un servicio de adoración o como cristianos nos reunimos en un lugar para adorar a Dios, pues estamos alrededor del evangelio y los sacramentos, que es lo que llamamos las marcas de la iglesia o las señales de la iglesia, o en otras palabras, esas señales que muestran que allí está la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Ustedes ya están familiarizados con el proyecto final. Veo que tienen muchos cursos y eso me alegra mucho. Ya sabemos que lo entregamos ya terminando este curso, estas clases. Ahí es donde vamos a compartir el proyecto final. Inclusive en estas clases vamos a detectar unas preguntas que están dentro del proyecto final y también, pues, si ustedes tienen alguna pregunta en cuanto a esto, estamos abiertos para ayudar. El proyecto final, ¿cómo lo van a enviar? Pues yo recibo los proyectos final como a ustedes les quede fácil. Si les queda fácil por mensaje de voz, y me puede grabar sus audios y, por ejemplo, decir qué es el bautismo
y da la respuesta, qué es la Santa Cena, da la respuesta y, y cosas así. También pueden escribir en hojas como estas y tomar una foto legible. También por ahora puedo hacerlo y también si lo tienen escrito en computador o en su celular con mensaje escrito de texto legible, no tengo ningún problema. Lo importante es que puedan enviar su proyecto final. Esta pregunta que vamos a usar para nuestro captar, no la vamos a responder en este momento, vamos a responderla al final de nuestra lección. ¿Estás bautizado? ¿Cómo te hace sentir saber que estás bautizado? Entonces tenemos dos preguntas para que vamos meditando en esto. Sabemos que a veces hay muchas preguntas en cuanto a lo del bautismo o cuántos bautismos hay o qué quiere decir el bautismo y es donde nosotros queremos ir a la fuente de sabiduría que nos enseña que es la escritura. Entonces, ¿estás bautizado? ¿Cómo te hace sentir saber que estás bautizado? Eh, Vaya pensando cada uno de ustedes en esas dos preguntas para nosotros compartir algo al final. Vamos a dividir esta clase en tres puntos. El primer punto, vamos a describir lo que es el bautismo y sus bendiciones. Y sobre todo, pues vamos a tener la evidencia bíblica. Vamos a ir a la Biblia, qué es lo que nos dice, qué es lo que nos habla del bautismo y qué es lo que nos habla de sus bendiciones. También la segunda parte de esta clase, vamos a definir la expresión los medios de gracia. Queremos que ustedes aprendan este término, los medios de gracia, porque son términos que nos enseñan muy bien realmente cómo recibimos el perdón, cómo Dios nos da el perdón a nosotros. Y vamos a contestar esta pregunta, ¿a quién debemos bautizar? Que también es un tema que muchas veces trae muchas inquietudes, muchas dudas y podemos conversar acerca de esto. ¿Quién de ustedes desea participar con esta pregunta? ¿Qué es el bautismo? Y pueden levantar la mano, quien desea participar. Miguel. Ayúdanos. Sí, ¿me escucha, pastor? Sí, te escuchamos. Bueno, el bautismo es lavado, significa lavado, la palabra bautizar, lavar. Muy bien. Ahora, ¿qué hace el bautismo? También lo puedo contestar si quiere. Claro que Pero sí. bautismo es lavado. El bautismo nos da el evangelio y el perdón de pecado, Muy bien. principalmente, ¿no? Excelente. Entonces, estamos en lo que nos dice la Biblia y partimos de este versículo que es muy conocido para todos nosotros, de Mateo 28, 18 y 20. Yo quiero que siempre estemos pensando en lo que la Biblia habla de algo que es para muchos o para una sola persona. Y eso es una clave muy importante para poder hablar de este tema. Por eso Jesús nos dice hoy, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué gran promesa, qué gran bendición tenemos en estos versículos, en estas palabras de nuestro Señor y Salvador. Yo a veces quiero imaginarme la manera en que Él les estaba hablando a sus discípulos antes de ir a los cielos, porque recuerden que estas palabras las dijo después de su resurrección y antes de subir a los cielos.
Y lo primero que nos muestra es que Jesús es Dios. Cuando Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es poderoso, Él es todopoderoso, Él es Dios. Cuando nosotros sabemos y confesamos que Él es Dios, que Él es el que nos está hablando en este versículo, pues es muy importante saber que nos está diciendo Jesús. Y usted y yo sabemos que Jesús no habla con dualismos, es decir, Jesús no habla con palabras que tienen doble significado o no habla con términos que tienen doble significado, como lo hacemos usted y yo a veces. Jesús siempre habla con un solo significado, va directo. ¿Y cómo va directo? ¿Qué nos dice acá? ¿Cómo hacer discípulos? ¿Cómo hacer discípulos? Y les estaba diciendo que nosotros necesitamos diferenciar. Cuando habla de bendiciones a todos y cuando habla hacia uno mismo. Entonces, hacer discípulo ¿a quién? A todas las naciones, ¿cierto? Y ese pronombre todos, todas, pues es algo que usted y yo necesitamos siempre identificar, porque no solamente lo vemos en este evangelio, San Pablo lo usa mucho y nosotros no podemos decir todas las naciones y sacar un cuaderno y empezar a decir menos estos, porque si nosotros de ese todos empezamos a sacar personas, a decir quiénes pueden ser discípulos y quiénes no, estamos cambiando lo que Jesús nos está diciendo. Entonces usted y yo, por la obra del Espíritu Santo, sabemos que todos, es todo el mundo, todas las personas que estamos en este mundo. Y si nosotros tenemos claro eso, de cómo hacer discípulos a todas las naciones, pues Miguel nos ayudó con la respuesta qué significa la palabra bautizar y significa lavar. Y es lo que estábamos viendo con el captar del video, ¿se acuerdan? ¿Cómo se va a lavar? ¿Qué clase de detergente? No importa, se va a lavar. Pero en ese caso, ¿cómo se lava? Con agua. Pero esa agua, vemos cómo Jesús la une a unas palabras. ¿Y cuáles palabras lo unen? ¿Qué es el nombre de Dios? Mire qué hermoso. Lo une al nombre de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros estamos virtiendo agua sobre alguien y diciéndole, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo que Jesús está mandando. Pero más que eso, Jesús nos dice, enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Aquí Él está mandando algo, que usted y yo no podemos, de ese todos o todas las naciones, empezar a excluir personas, porque si los excluimos, pues ahí estamos dando un mensaje que Jesús no da. Y la promesa que Él es Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es muy importante para usted y para mí saber que esto del bautismo es para todas las naciones, es para todas las personas. Y yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué Jesús manda esto para todas las personas? ¿Qué respuesta darían ustedes? Marco. Bueno, yo no me quiero adelantar al tema, pero pienso de que el Señor Jesús mandó esto para todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares, porque todos necesitamos precisamente del perdón de nuestros pecados. Todos necesitamos confesar nuestra fe y creer que hemos sido lavados de nuestros pecados a través de ese bautismo. Gracias. Amparo. Un momentico. Ahí. ¿La escuchamos?
¿Por qué Dios dice que a todas las naciones? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Sí, bien. Y vamos a buscar Romanos 3:23 que nos dice. O si alguien lo sabe de memoria. ¿Qué nos dice Romanos 3:23? Profe, Dale, Jonathan. perdón que no levanté la manito. Romanos 3:23 dice, por tanto, todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si nosotros juntamos estos dos versículos con la pregunta que les hice, ¿por qué Jesús quiere que todos sean bautizados? Es porque muestra otra verdad. Y no solamente en Romanos. En toda la Biblia vemos esa verdad, que usted y yo tenemos un problema. Y ese problema se llama el pecado. Entonces, así como no podemos excluir de la lista quiénes son pecadores y quiénes no, porque la Biblia dice que usted y yo somos pecadores, para usted y para mí es el bautismo. Por eso es muy importante que nosotros podamos siempre, este pronombre todas o todos, como habla la Biblia, pues no pasarlo por alto, porque es una necesidad que todos tienen. Y es ahí donde cuando empezamos a cambiar el significado de lo que es el bautismo, porque ya sabemos qué es el bautismo, es la palabra unido al agua o el agua unida a la palabra. ¿Y cuál es esa palabra? Cuando es el nombre de Dios. Cuando Jesús dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero si nosotros cambiamos el significado del bautismo, es donde llegan estas preguntas. ¿Qué cantidad de agua es necesaria para que el bautismo sea válido? ¿Y por qué se hacen estas preguntas? Precisamente porque cambiamos las palabras de Jesús. Pero Jesús no está hablando de cantidad de agua, Jesús está hablando de usar el agua. Si usted quiere bautizar en un río porque está usted en el río, o porque usted está en el mar y va a bautizar en el mar, o si usted está en un templo y van a echar con una vasija agua o vas a rociar agua sobre la persona, lo importante es que haya agua y sobre todo unido a la palabra. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas controversias con esto de que el verdadero bautismo es por inmersión. La Biblia no habla de eso. Es más, es una mala interpretación de cuando en muchas veces en los textos que se hablan del bautismo dicen y subió del agua. Pues usted y yo sabemos que casi siempre los ríos o el agua queda en la parte de abajo. Casi siempre hay que bajar a un río, casi siempre. Y aunque podamos vivir en lugares que estemos bajo el nivel del mar, vamos a encontrar, pues aquí en la costa colombiana, hay lugares que como en muchas partes de ustedes, donde pueden encontrar el mar y el río y un río al lado. Eso es muy típico en muchas partes. Pero Jesús nunca habla de qué cantidad de agua, cuánta agua. Sencillamente dice, usen agua y únelo a la palabra. Y qué bueno que tengamos bien claro esto de que el bautizar, y sabemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Recuerden que en el Antiguo Testamento no se habla del bautismo, y es aquí otra clave del bautismo, cuando estamos hablando qué es un sacramento, y es que es instituido por Jesús. ¿Quién instituyó el bautismo? ¿Quién mandó a bautizar? El mismo Señor Jesucristo. Y por eso significa aplicar agua, sumergir, lavar o derramar o rociar. Y es muy importante esto porque el diablo siempre quiere tener
discusiones con muchas personas o personas que tienen muchos cartones de estudio de teología y quieren hacer discusiones, ¿cuál es la mejor forma de bautizar? Si sumergido, si derramado, si rociando. Y al final terminan negando el medio de gracia. Al final terminan diciendo, no, el bautismo es un paso de obediencia. El bautismo, pues es algo que una persona si quiere lo hace o no lo hace. O yo conozco una persona que se ha bautizado 10 veces y se ha bautizado 10 veces porque ha estado en 10 iglesias diferentes. Y la pregunta es, ¿eso es lo que quiere Dios? ¿Eso es lo que manda Dios? ¿Cuántos bautismos hay en la Biblia? Porque hoy en día escuchamos que hay un bautismo del Espíritu, un bautismo en el nombre del Señor, un bautismo de Juan el Bautista, hablan como de 4 o 5 bautismos, muchos. Pero Pablo en Efesios nos enseña muy bien cuántos bautismos hay. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios, el capítulo 4, y es muy importante lo que la escritura nos enseña allí. Y vamos a leer los versículos del 1 para que podamos tener en cuenta el contexto del 1 al 6. ¿Quién desea leerlo? Efesios 4, versículos del 1 al 6. Amén, pastor. Dale, Marco. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma vocación en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy bien. Efesios. Amén. Gracias, Marco. Entonces aquí, pues Pablo, sabemos que estaba preso a causa de predicar el Evangelio. ¿Cómo llama? Y si ustedes piensan cuál es el tema principal del libro de los Efesios, es el amor. Por eso en Efesios él habla de la profundidad del amor de Cristo, para mostrar que es un amor que no podemos imaginarnos lo grande, no podemos entender el amor de Cristo. Porque él sabiendo lo que usted y yo somos con el pecado, él vino y nos dio su vida perfecta, su sufrimiento y su muerte para darnos el perdón, la salvación. Pero aquí nos dice que mantengamos el vínculo, como dice, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y qué es la unidad del espíritu? Es lo que creemos. ¿Qué es lo que usted y yo vamos a creer? Lo que mismo Pablo enseñó a los efesios. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no solamente lo enseñó, sino que aquí les envió esta carta. Y nos dice, ¿cuántos señores hay? Hay un Señor. ¿Cuántas fe hay? Hay una. Porque es por medio de la fe que somos nosotros perdonados. Hay una sola fe. Nos dice, ¿cuántos bautismos hay? Hay uno. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, de que la Biblia no habla de varios bautismos. El bautismo de Juan el Bautista tiene el mismo propósito del bautismo que Jesús mandó. Y si tenemos el entendimiento de la Escritura en cuanto a eso, pues mire que Juan el Bautista no usaba la forma que mandó Jesús de unir el agua con las palabras, porque Jesús todavía no había instituido el sacramento del bautismo, pero Juan estaba bautizando para perdón de pecados y para
preparar a las personas para el Mesías, para el Cristo. Y es lo mismo que encontramos en el bautismo, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, muchos no creen que el bautismo de Juan el Bautista es válido porque para en Hechos de los Apóstoles Pablo se encontró unos discípulos de Juan que no sabían si el Espíritu Santo había llegado o no. Y ellos dijeron, sí, nos bautizamos con el bautismo de Juan. Pero ahí podemos ver un ejemplo de personas que se bautizaron y no siguieron un crecimiento en la fe, como pasa con muchos que han sido bautizados y dejan de congregarse o no se congregan en ningún lugar. Entonces, como ellos no hicieron un crecimiento en la fe, ellos no conectaron lo que Juan quería, que era el Espíritu Santo obrando de conectar las personas con el Mesías, con Cristo, con el Cordero de Dios, pues ellos no sabían quién era el, el Espíritu Santo. Y por eso Pablo los bautizó. No porque no era válido el bautismo de Juan el Bautista, era válido. Y teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a hablar no del bautismo como un paso de obediencia, sino que el bautismo tiene poder. Ya relacionamos dos pasajes, el de Romanos 3:23 con Mateo 28. Romanos 3:23, y si estudiamos todo el capítulo de Romanos, el capítulo 3 de Romanos, vamos a encontrar un común denominador de ese capítulo, que muestra de que no hay nadie en este mundo que sea sin pecado. Todos somos pecadores, todos merecemos la muerte eterna. Usted y yo merecemos ir al infierno. Pero, ¿qué hizo el bautismo? Y ahora aquí vemos que es un poder que viene ¿de dónde? Ese poder viene de la palabra de Dios. Y nosotros, la verdad, no podemos decir que yo tengo mi Biblia en la mano, ando con mi Biblia para todos lados y voy a estar diciendo no la palabra de Dios, sino mi palabra. Y decir, no, es que cada vez que yo pertenezco a una congregación tengo que bautizarme y voy a ver que voy a tener 10 bautismos. O que ustedes bautizan en el nombre del Señor. Ustedes bautizan en el Espíritu. Estamos cambiando todo. Estamos cambiando el poder de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, cuando nosotros pensamos en el bautismo, necesitamos ver, es la evidencia del poder de Dios en su palabra, que se une con el agua y es ahí donde nosotros vamos a ver estas bendiciones, como lo encontramos aquí en Efesios 5, el versículo 25 y 26. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado, y estas es las palabras que hablan acerca del bautismo, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Miren, Efesios 5 nos está mostrando el efecto del poder de Dios con el bautismo, pues nos muestra ese amor de Jesús, muestra cómo fuimos santificados, apartados por la obra de Jesús. Y aquí estamos viendo cómo el bautismo nos da la fe en Cristo Jesús. Jonathan. No. Sí, profesor, me quería sacar una duda. Dijimos que el bautismo, eh, la palabra de Dios y el agua van acompañado o porque, ¿cómo figurar? Porque ahí vi un comentario que decía que el agua es algo simbólico o es importante en el hecho del bautismo. Esa es mi pregunta, profe. Claro que sí, gracias por la pregunta. Bueno, el agua es agua, ¿cierto? Pero, ¿qué hace de que esa agua tenga la validez o tenga el poder? Lo hace uniéndolo a la palabra. Entonces, cuando nosotros tenemos el agua
y vamos a empezar a vertir el agua o vamos a sumergir la persona en un río porque podemos hacerlo ahí, pues esa agua tiene validez cuando lo unimos. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que hay que unir. La palabra unido al elemento o el elemento unido a la palabra. Entonces el elemento, el agua, pero para que esa agua tenga el efecto de lavar pecados, de dar la fe en Cristo Jesús, hay que unirlo a la palabra, a lo que Jesús nos dice. Que usemos el nombre de Dios, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, no lo vamos a usar como un símbolo, lo vamos a usar como un elemento, ¿cierto? Como un elemento que necesita estar unido a la palabra. Bien, Jonathan. Perfecto, profesor. Lo entendí bien y justamente para ese hecho yo usaba un ejemplo sencillo que era suponerte agarrar un billete de $100, suponete, y entonces si uno va y lo vende a una fábrica de papel, lo pesa, es decir, no te dan ni, no sé, no te dan nada por ese billete. Pero ¿qué es lo que respalda el valor de los $100? Es el Banco Central de cada país, ¿no? No sé si se entiende. Lo mismo pasa en el bautismo, no es el agua, sino el respaldo que hay detrás de ese acto, por así decirlo. Muy buena explicación. Que, Sí, muy bien. Y esa es una pregunta que vamos a tener en el proyecto final, ¿cierto? ¿Cuáles son las bendiciones del bautismo? Y es lo que quiero compartirles en este momento. Y de nuevo, si en algún momento tienen una pregunta o no he sido claro en algo, pueden levantar la mano. En el día de Pentecostés, usted y yo conocemos el sermón que predicó Pedro. Y dentro de ese sermón hay una doctrina que yo creo que ustedes ya han escuchado mucho, inclusive algunos de ustedes ya estudiaron ese curso, y eso se llama la ley y el evangelio. Nosotros como luteranos confesionales usamos la ley y el evangelio para estudiar la Biblia, para interpretar la Biblia, para enseñar la Biblia. ¿Qué es la ley? Y no estoy hablando cuando estamos leyendo la escritura y aparece la palabra ley. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la doctrina de la ley. ¿Y qué es la doctrina de la ley? La doctrina de la ley nos muestra cuál es la voluntad de Dios hacia nosotros. Y la voluntad de Dios hacia usted y hacia mí la vemos en el Antiguo y Nuevo Testamento, que seamos perfectos como Él es perfecto. Pero somos perfectos en cuanto a qué. Él nos ha dado la ley moral. ¿Y cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos. Entonces Él quiere que nosotros nos paremos como un espejo frente a los 10 mandamientos. ¿Y qué va a ser el resultado de habernos parado frente a ese espejo que son los 10 mandamientos? Que muestra que usted y yo no cumplimos ni un mandamiento. La carta a Santiago nos dice, si usted y yo caemos en uno, se cayó todo, porque cada mandamiento están entrelazados. ¿Y qué merecemos por no ser perfectos como el Padre en los cielos es perfecto? ¿Qué merecemos por no cumplir los mandamientos? Merecemos la muerte eterna, el castigo en el infierno. Eso es la doctrina de la ley. Pero ¿qué hizo Dios? Porque Dios sabe que desde que entró el pecado al mundo por Adán y Eva, sabe que todo hombre no es perfecto, porque los únicos que fueron creados a imagen y semejanza de él fueron Adán y Eva, y sabemos que eso se dañó a causa del pecado o el pecado original. Es donde en Génesis 3 está la promesa del Salvador. Y es ahí donde nos conectamos con la palabra evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es la doble sustitución de Jesús. Como Jesús fue perfecto en nuestro lugar. Él cumplió cada mandamiento por usted y por mí. Y cómo fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Eso es el evangelio. Entonces,
es muy importante que nosotros aprendamos a usar la ley y el evangelio, porque el bautismo hace parte del evangelio. Nilton. Sí, mi hermano, quería hacerle una pregunta, una inquietud que tengo. O sea, ¿los bebés tienen que ser bautizados? Porque yo había escuchado antes que decían que los niños, los bebés no se tenían que bautizar porque, pues, como son bebés, no tienen pecado. O sea, sí, nacimos con el pecado, pero no se ha desarrollado porque es como decir que, me decía un pastor, que a los 7 años uno ya no es inocente, ya sabe lo que uno hace. Sí, y gracias por la pregunta. Volvemos a Romanos 3:23, ¿cierto? Nos dice, por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Y con ese todos podemos sacar a los bebés. No los podemos sacar porque también en Romanos Pablo nos enseña y nos dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Cuántos bebés mueren? ¿Por qué mueren los bebés? Los bebés mueren por la misma razón que usted y yo vamos a morir, porque la muerte es una consecuencia del pecado original. Entonces, no podemos decir que los niños no tienen pecado, porque si decimos que un niño no tiene pecado, entonces nos toca ir a Romanos capítulo 3 y quitar esa página de Romanos capítulo 3, porque Romanos capítulo 3 nos muestra que no hay ni uno que haga lo bueno, no hay nadie que pueda cumplir la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, ahí no podemos excluir a los niños, no podemos excluir a nadie, porque los niños son pecadores. Y es algo muy interesante aquí, y gracias Nilton por esa pregunta, porque es que el pecado no es algo de la razón. El pecado hace parte de nosotros, hace parte de nosotros, porque eso fue lo que entró en el Edén, el pecado. Y como en Génesis capítulo 5, si ustedes pueden ver y leer ahora más tarde Génesis 5, el versículo, creo que es el 1 el 1 y 2, y dicen, y los descendientes de Adán, ¿cómo era? Según su imagen ya, la imagen del pecado. Y Pablo nos explica eso. Entonces, los niños son pecadores y vamos a ver más adelante unos textos bíblicos que hablan de eso, especialmente el Salmo 51, y por eso necesitan el bautismo. ¿Y por qué necesitan el bautismo? Porque tienen el mismo problema de nosotros, el pecado. Y es donde ahí es algo que no podemos usar con la razón. Espero que haya sido claro, Nilton, con la respuesta. Para darle la palabra a Silvia y luego a Gabriela. Gracias, A gracias, mi usted por hermano. la pregunta. Silvia. Sí, lo que estaba justamente compartiendo, pastor, bueno, también nos dice, ¿no? El salmista en el Salmo 51 nos dice, he aquí, en maldad he sido formado. O sea que desde la concepción ya tenemos el pecado en nosotros, ¿no? Y en pecado me concibió mi madre, dice. Entonces, el pecado ya nacemos, por eso es que, bueno, eso es algo creo que yo también lo entendí así y cometí el error con mi último hijo de no permitir que lo bautizaran, sino hasta que tenga los 7 o 10 años promedio. Sin embargo, el bautismo debemos recibirlo apenas nacemos. Eso es lo que entendí. Muchas gracias. Y por eso hablamos del poder de Dios y no hablamos de paso de obediencia, porque volviendo a la pregunta de Nilton, generalmente las personas que hablan de que los niños no tienen pecado ven el bautismo como un paso de obediencia y no creen en la salvación por gracia, porque creen que uno puede ganarse la salvación haciendo obras. Y eso es donde tenemos un problema con la Biblia. Gabriela. Bien, buenos días, hermano. Eh, Solo quisiera hacer una pequeña aportación respecto al punto que mencionaba el hermano, porque generalmente es tema como de debate. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis que pequeños y grandes estarán delante del trono. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta los niños van a ser juzgados. Yo, a mi entender, y en base a lo que he leído, siento que en algunos lugares o en algunas iglesias no tienden a bautizar niños muy pequeños porque también el bautismo eh, no solamente es un acto, simbólico. El bautismo implica un compromiso, o sea, ser consciente de que como yo soy pecadora, entonces yo me tengo que bautizar para que Dios
en su bondad me redima de mis pecados. Pero no solamente el bautismo en sí, es la vida que implica vivir después del bautismo. Entonces, un niño de 3, 2, 4 años realmente lo va a hacer por mero acto simbólico, pero él no va a entender primeramente el acto de fe que está realizando y el compromiso que implica vivir después del bautismo, porque no solo, ya me sumergí en agua y ya, no. Después del bautismo hay que vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios. Entonces siento que es una cuestión de ser consciente de esa realidad que implica el bautismo. Es mi aportación. Gracias, Gabriela, y tocas un tema muy importante en esto. ¿Cómo nos ve Dios a usted, a mí y a toda la humanidad a través de Jesús? Nos ve limpios, sin pecado. Si regresamos al versículo anterior que estamos leyendo de Efesios 5, ¿cierto? La palabra santificar significa que nos ha apartado. Por medio del bautismo, Él nos ha apartado. O sea, es la relación de Dios con nosotros, de la relación de nosotros con Dios. ¿Cómo nos ve Dios? A través de Jesucristo. Nos ve limpios, sin pecado. Ahora, ¿cómo vamos a vivir? ¿Quién produce los frutos de nuestra vida? El Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos limitar el poder del Espíritu Santo, diciendo de que hay que esperar que un niño crezca para que dé frutos de fe. Es que la fe tampoco es de la razón. La fe es algo que Dios ha dado a cada persona y sobre todo con el bautismo, y son cosas que no entendemos, pero los niños pueden tener fe. Que no la puedan mostrar es otra cosa, pero que si tienen fe, sí tienen fe, porque un niño puede morir y puede ir al cielo. ¿Y por qué va a ir al cielo? Por la fe en Cristo Jesús. Que no vimos cómo vivió. Pues eso es muy interesante que usted y yo lo veamos, porque muchas personas pueden decir, es que yo tengo que ser obediente y obediente a Dios. Sí, es verdad. Pero la pregunta es, ¿en este momento hemos sido obedientes a Dios? Y creo que no, ninguno de nosotros. Cada día nosotros pecamos de pensamientos, de palabras y de obras. Entonces, nosotros necesitamos entender una cosa en nuestra vida de santificación. ¿Y qué es la vida de santificación? ¿Cómo vivimos? Que nuestra vida de santificación es agradable a Dios solamente porque nos ve por medio de Jesucristo. Porque usted y yo, lamentablemente, por nuestro viejo hombre, acuérdese en lo que dijo Pablo, yo sé hacer lo bueno, pero no lo hago por el pecado que vive en mí. Ese viejo hombre es un problema para usted y para mí mientras que estamos en este mundo. Los niños también tienen un viejo hombre, al igual que nosotros. Eso es lo que hace la fe, mis queridos amigos y hermanos. Eso es lo que hace la fe. La fe es la certeza, acuérdese. Es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Y un niño, la Biblia dice que el bautismo da perdón de pecados, el bautismo da fe en Cristo Jesús. Nosotros sencillamente decimos amén, porque ese es el poder de Dios, el poder del bautismo. Entonces nosotros no podemos limitar el poder de Dios. Si lo limitamos, estamos diciendo, bueno, yo creo en lo que dice la Biblia, pero si yo limito el perdón de Dios, pues en verdad sí estoy diciendo, si estoy creyendo lo que dice la Biblia, es una pregunta, ¿cierto? Y eso nos lleva a esas bendiciones del bautismo. Yo quiero que escuchemos esos versículos bíblicos. Pedro dijo, arrepiéntase y bautícese en todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Vamos a ver tres cosas importantes en este versículo bíblico. Y recuerden que yo les estaba aquí hablando de la ley y del evangelio. ¿Qué es lo que produce el arrepentimiento? El arrepentimiento lo produce la predicación de la ley. Pablo dice, yo no sabía que la codicia era pecado si la ley no lo dice. Entonces, cuando nosotros escuchamos de la ley, de que somos pecadores, de que merecemos la muerte eterna, de que no cumplimos la voluntad de Dios y nos dicen que vamos a ir al infierno,
pues la ley nos confronta y yo no quiero ir al infierno. Y es donde llega el arrepentimiento. Cuando llega el arrepentimiento, pues aquí vemos el medio de gracia y Pedro lo está explicando. Bautícese y ya nosotros sabemos que la palabra bautizar significa lavar con agua. Bautícense todos ustedes en el nombre de Jesús. Y aquí vemos la segunda cosa que muchos malinterpretan. Creen, y eso viene del mundo pentecostal, ¿cierto? Creen que el bautizar en el nombre de Jesús va a recibir los dones del Espíritu Santo, pero realmente cuando estamos estudiando bien la palabra de Dios, el don grande del Espíritu Santo que nos ha dado es que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu Santo. Eso está en Corintios 2, en Primera de Corintios. Entonces, usted y yo tenemos ese don de llamar a Jesús Señor, que es nuestro Dios y Salvador. Cuando habla de todos ustedes bautícense en el nombre de Jesucristo. Y si tenemos en cuenta que el bautismo es uno, está haciendo referencia a Mateo capítulo 28. ¿Cuál fue el bautismo que mandó Jesús? El nombre de Jesucristo, Jesús es Dios, y ese bautismo que mandó Jesús es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no podemos hablar de dos bautismos diferentes. Y tercero, aquí está la bendición. El bautismo da perdón de pecados. Escuchamos ahora, creo que fue Silvia la que leyó el texto del Salmo 51:5. ¿Cierto? Todos hemos sido concebidos en pecado. ¿Qué quita el pecado? No nosotros, no nuestra obediencia. ¿Dónde se ve la sana doctrina? La sana doctrina se ve a quién se le da la gloria. Le damos la gloria a Dios. Él da el bautismo para perdón de pecados. Pero mire, Pedro sigue enseñándonos más acerca del bautismo. Y hace la referencia de los tiempos de Noé, como lo vemos en Pedro, 1 de Pedro 3, 20 y 21, ¿cierto? Entonces, en los días de Noé, pocas personas se salvaron, es decir, 8. El bautismo que corresponde ahora nos salva. Y si el bautismo nos salva y tenemos en cuenta toda la enseñanza del Antiguo y el Nuevo Testamento que nos salva, somos salvados por la fe, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, en el bautismo encontramos esa salvación. Se nos ha dado. Mire que el bautismo no es algo que nosotros hagamos para Dios, es algo que Él hizo por usted y por mí. Por eso esto lo combinamos con Marcos. Y es muy interesante que leamos también el versículo 15 de Marcos 16:16. El versículo 15 nos dice también el mandato, vayan a todas las naciones y bauticen. Y cuando dicen cómo vamos a bautizar, pues claramente en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y también podemos ver lo que nos dice la misma palabra de Dios, es para salvación. Entonces, esto nos está llenando de las bendiciones de Dios. ¿Cómo si yo vamos a limitar las bendiciones de Dios? Un ejemplo, a un bebé, a un infante. Si Dios quiere y dar la fe. La fe no es algo de la razón. La fe es algo que Dios da a la persona para que pueda confesar que Jesús es su Señor. Y un niño lo puede hacer. Un niño lo puede hacer. No. Un niño lo puede hacer. Sí, no podemos dudar del poder de Dios. No podemos dudar, porque acuérdate, Varina, lo que Jesús enseñó a los apóstoles. ¿Sí? Si nosotros con la fe se dice que se traspasen los montes a las aguas, o sea, Jesús está enseñando su poder. Ok, profesor, está bien, pero porque yo creo en el poder de Dios, claro que sí. Además, Juan recibió Espíritu Santo cuando su esposa y María, la prima, ¿verdad? Llegaron y se unieron y hablaron. Yo entiendo, pero un niño nace con el pecado original. Todo el mundo nace así. Necesitamos salvación, ¿verdad? Desde que nacemos
necesitamos salvación. Pero si usted se imagina, si usted ve un ejemplo claro de esto es que el etíope creyó primero lo que se estaba leyendo en Isaías para luego bajar al bautismo. Y así muchos fueron después que creyeron. Está bien, ustedes tienen una de pensar y yo la respeto, no hay problema, porque a mí me gusta aprender. Pero la realidad es que un niño nace inocente, aunque tenga un qué, pecado original. Pero pues si ustedes lo bautizan no hay problema, qué bueno. Yo tengo familia que también lo hacen, pero yo tengo pues mi manera de ver la palabra del Señor también, ¿verdad? Porque todo es bíblico, todo es respaldado, ¿por qué? Por la palabra, ¿ves? Pero nada. Seguimos, pero a mí me gusta. Sí, te tengo una pregunta para ti, ¿sí? Ajá. Y yo agradezco la sinceridad porque aquí estamos estudiando, ¿sí? Exacto. Lo agradezco. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué significa la palabra inocente? Bueno, una persona, bueno, cuando, por ejemplo, yo tengo 2 niños que no son bebés ya, que son hombres grandes ya, ¿verdad? Mis niños desconocían lo que es el pecado como tal, aunque haya venido como pecador. Pero mis hijos nunca, por ejemplo, de bebé, yo nunca escuché porque ni sabían hablar, porque primero aprenden a hablar, a caminar y a hacer un montón de cosas. Primero aprenden. Cuando comienzan a hablar, el niño lo que ve de mami y papi es lo que comienza a hablar y lo que yo le enseño. Pues un inocente es aquel que todavía no conoce de nada, porque si es inocente, no sabe de nada. Por eso entonces es que los pentecostales tienen la manera de pensar de que ya un niño cuando conoce lo que es bueno y malo, y le voy a decir una cosa, yo tengo nietos y yo a veces me pongo a conversar con ellos y yo no veo como en mis nietos, yo no veo como esa manera de maldad en ellos. A veces me hacen una pregunta y yo, wow. Pues claro, al niño hay que enseñarlo porque hoy en día estamos viviendo unos momentos tan difíciles que por eso es que se le hace tanto daño a los niños. Hay que enseñarle la palabra, de verdad que sí. Sí, Y, la palabra inocente, ¿cierto? Significa que son libres de culpa. exactamente, O ellos son, sea, significa que son libres de culpa. pero, Y pero, si decimos que un niño es pecador, es porque el niño es culpable. Es el culpable. niño nace con el pecador y, Porque ante Dios, si usted lee Romanos 2, y hoy le dejo la tarea para todos y para usted, ajá, le hace sí. Romanos capítulo 2, y ahí vamos a ver muy claramente de que no hay excusas para Dios, porque aún los niños tienen la ley escrita en su corazón, y por eso estudias en Romanos capítulo 2, porque si hablamos de que son inocentes, es porque son igual que Jesucristo. Pero fíjese, El único inocente es Jesucristo, ajá, porque Él fue concebido por el Espíritu Santo para no ser pecador como los seres humanos. Entonces, le hace Romanos capítulo 2 y ok, luego lo miramos. Y también el capítulo 3. Y piensa en la palabra inocente. ok, pero lo último que le voy a decir, profesor, Sí. que tengo que seguir. Yo lo que miro es que Jesús fue y lo bautizaron, mas sin embargo él no tenía pecado y él fue. ¿Para qué fue si él no tenía pecado? Por 2 motivos. Ajá, El primero, para mostrar que el bautismo de Juan es válido. ajá, Porque desde ese momento Juan dijo, a mí no me sigan, a él es el que tienen que seguir. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo amén. que vemos ahí. Y la voz desde el cielo que lo hizo. Ujú. Entonces muchos usan, por ejemplo, la referencia al bautismo de Jesús para decir que uno se tiene que bautizar adulto. Y en ninguna parte de ese versículo bíblico se manda eso. No dice en ninguna parte de esos 2, 3 versículos de que hay que bautizarnos porque Jesús se bautizó siendo adulto. No lo dice. Y vamos a hablar un poco más de eso. Pero yo le agradezco la sinceridad porque muy bueno. Para eso estamos estudiando, Marina. Esa es la idea, esa es la idea. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Entonces continuamos. No sé,
Alguien había levantado la mano, pero no recuerdo. Muy bien. Si alguna cosa, tenemos la mano abierta. Levantada, perdón. Miguel. Sí, pastor, no, le quería decir a la hermana, ¿no? Sí, sí puedo. Nosotros recibimos por herencia, ¿de quién? De Adán y Eva, porque Él los hizo perfectos. Eso yo no sé. Pero cuando ellos cometen pecado, ¿no? Ahí entra el diablo al mundo y entra la muerte. Y entra el pecado al mundo. Entonces, esa herencia la tienen los chicos. En la concesión, ya cuando nacen, antes de nacer, ya somos pecadores. Eso le quería decir nada más. No, gracias, Miguel, por eso. Y por eso todos vamos a ver bien la palabra inocente. ¿Qué significa la palabra inocente? ¿Qué nos habla la palabra de Dios en cuanto a lo inocente, cierto? Y es muy interesante eso. Holma, y qué bueno verlo Eh, por acá. ¿Cómo estás? Pastor, buenos días. Qué pena, ya lo había escrito por el chat. La verdad, se me ha olvidado que era las 8 de la mañana. Estaba haciendo un poquito de deporte y Ah, yo no ahorita... pude salir porque me cogía la tarde. no, acabé de entrar. No, se me ha olvidado. Perdóneme. Entonces, veré la clase por grabación y sigo en esta parte. Saludos a todos los hermanos, Pastor. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Y continuando con las bendiciones del bautismo, en Tito nos dice, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros trasladamos o ponemos esos versículos en una forma más clara, pues Él nos salvó cuando hablamos no por las obras de justicia. ¿Cuáles son las obras de justicia? Son los mandamientos, lo que Dios quiere que nosotros cumplamos. Pero como no podemos cumplirlo perfectamente, pues ¿qué hizo Él? Pues nos dio de su misericordia. ¿Y qué nos dio? El lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La palabra lavamiento es la palabra clave aquí. Estamos hablando de lavar pecados. Estamos hablando del bautismo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el bautismo da fe en Cristo Jesús. Entonces no solamente da perdón de pecados, sino que también nos da esa fe. Y otra vez, todo esto son bendiciones de, del bautismo. Ese versículo es el versículo preferido mío para hablar del bautismo. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a los romanos, ¿no saben que todos ustedes, cierto? Que todos los que fueron bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Y cuando habla de ser bautizados en su muerte, nos conecta con los beneficios de la muerte de Cristo, o sea, el perdón de los pecados. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos reuniremos con Él en la resurrección. Entonces, mire el poder del bautismo. Mire el poder del bautismo. ¿Cómo puedo yo decir que voy a ir al cielo por los méritos de Cristo? Porque detrás de eso está esto. Si usted muere hoy, ¿sabe con seguridad dónde iría? Sí, Muy bien, Marina. ¿A dónde vamos a ir? al cielo con Cristo. Bueno, no hay un proceso, ¿verdad? No, vamos a ir al cielo por Cristo, porque la salvación Él ya lo hizo. No hay ningún Exactamente. proceso, ¿cierto? Pero Él murió por algunos o por todos. Perdón. Él murió por algunos o por todos. Por todos, por todos. Lo que pasa es que hay algunos que no lo quieren recibir, profesor, eso es todo. Sí, pero otra vez, es el poder de Dios, ¿cierto? Pensemos en Isaías, cuando me puede fallar el capítulo y me pueden corregir, si es el 10 o el Pues, 11, ok. Isaías 10:11, que nos dice, así como cae la lluvia del cielo y hace crecer las plantas, El versículo de Isaías. así es el poder de Dios con su palabra, que no vuelve a él vacía. Entonces, donde está la palabra de Dios, está su poder. Donde está la palabra de Dios, está su poder. Y si la palabra de Dios
nos dice que por medio del bautismo se nos da la fe en Cristo Jesús. Todo aquel que es bautizado y cree en Jesús como su Señor y Salvador, porque el creer no es algo de la razón, no es algo de la razón, y se cree, va al cielo. ¿Por qué somos salvos? Por Cristo Jesús. ¿Por qué vamos a ir al cielo? Por Cristo Jesús. Y hay que decir amén. Hay que decir amén. Él nos está esperando allá. Y yo quiero que todos vayamos, aún los niños puedan disfrutar del bautismo. Todo el mundo. Porque allí se nos da la fe bíblica, lo que Dios nos ha dicho. Dice Gálatas, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Mire qué belleza, qué hermosura este texto. Eso es como para mandarlo a enmarcar, como para mandar a imprimir ese texto bíblico y ponerlo en la sala de nuestra casa. ¿Cómo somos hijos de Dios? Los que han sido bautizados. Están revestidos de Cristo. Mire que todos estos versículos no dice ningún versículo bíblico lo que el hombre tiene que hacer para ganar la bendición de Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada para ganar la bendición de Dios. Él lo da. Él lo da. Y cuando Él nos va a llenar de bendiciones, pues mire, y todos aquí somos latinos y nos entendemos y alguien nos va a dar bendiciones. Piensen que los están llamando en este momento a decirnos, venga, ahorita estamos hablando de dólares con Jonathan, venga que le va a regalar 1.000 millones de dólares, ¿cómo lo vamos a recibir? Abrimos las manos, a ver, venga todos esos dólares. Pero aquí estamos hablando de Dios, ¿cierto? Mire todas las bendiciones del bautismo. ¿Qué vamos a hacer con todas esas bendiciones del bautismo? Abramos las manos y que lleguen todas esas bendiciones, ¿cierto? Revestidos de Cristo, nos ha dado la fe. Entonces es algo muy bonito en cuanto a lo que Dios nos ha hecho. Miguel me está humillando ¿está tomando tereré o está tomando Mate, mate. mate? Esperen que me trajeron mi En café. Argentina tomamos mate. Y yo ya lo voy a humillar por mi café. Mi esposa me acaba de traer el café. Qué envidia, qué Muy envidia bien. con ese mate, qué envidia. Sí, ese mate rico. Pero yo lo humillo con mi café. Muy bien, continuamos. Y café colombiano, caramba. Así. Cuando estén aquí Muy en mi bueno, casa, los voy a invitar a buen café colombiano. muy bueno, muy bueno. El mejor del mundo. Sí. Entonces, el bautismo nos da las bendiciones que Cristo ganó por nosotros. Perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y por eso estamos aquí, para que meditemos en estos pasajes bíblicos. Yo los invito para que podamos leerlos y podamos crecer más de lo que dice la palabra de Dios. Es lo que nos decían ahorita la mayoría. Yo quiero crecer, quiero aprender. Y a mí me emociona mucho cuando estamos viendo estas partes del Evangelio, porque es el poder de Dios. Por eso vamos a hablar de la segunda parte de este curso, de esta lección de hoy, la expresión de los medios de gracia. Y cuando estamos hablando de, de esta expresión, volvemos a pensar en la pregunta que queremos que piensen en esta lección. ¿Estás bautizado? ¿Cómo te hace sentir saber que estás bautizado? Porque eso hay que apropiarlo para nosotros, lo que estamos estudiando. Y aquí es donde vemos una verdad. Estamos hablando del bautismo, estamos hablando del evangelio, es lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho hacia nosotros, no lo que nosotros podemos hacer para Dios. Uno de los propósitos grandes que tenemos con la Biblia es siempre darle toda la gloria a Dios. Por eso nosotros necesitamos ir cambiando cómo hablamos, porque nosotros no podemos hacer nada para Dios, Él lo hizo todo para nosotros. Un ejemplo, ¿por qué estamos aquí estudiando? Es porque el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón ese deseo, pero estuviéramos haciendo otra cosa.
estuviéramos disfrutando otra cosa. Pero no, yo quiero alimentarme. Y cuando decimos yo quiero alimentarme es porque el Espíritu Santo está ahí. Vamos a alimentarnos. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aquí el bautismo, Él lo ha hecho por nosotros. Por esto, cuando hablamos del término medio de gracias y estamos invitándolos para que puedan usar este término, los medios de gracia, pues, ¿con qué nos conecta el bautismo? Con la cruz de Cristo, con el perdón inmerecido. Porque recuerden, somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no podemos usted y yo decir, somos salvos por gracia, escuchen bien esta parte, pero luego decir, es que yo tengo que ser obediente. Si yo digo, tengo que ser obediente, o yo digo, pero tengo que hacer esto, ya no es gracia, ya no es gracia. Es el regalo que Dios nos ha dado. ¿Y cuáles son los medios de gracia que nos enseña la Escritura? Esos medios de gracia son el Evangelio en la palabra. ¿Y qué es el Evangelio en la palabra? Ya se los mencioné. Es la doble obediencia de Cristo. Este es un ejemplo. Nos dice el primer mandamiento que solamente vamos a adorar a nuestro Dios, ¿cierto? No tener dioses ajenos delante de nosotros. Pero nosotros, por naturaleza y siendo realistas, cuando hemos tenido problemas económicos, ¿cómo empieza a manifestarse esos problemas económicos en nosotros? A veces en conflictos en la familia, a veces estamos desanimados en esta vida, a veces se nos baja el ánimo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hay que reconocer es que a veces nosotros confiamos mucho en el dinero. ¿Y cómo se demuestra que confiamos mucho en el dinero? Pues porque ahí está la felicidad, porque nos gusta mantener los chelines en el bolsillo, nuestros billeticos en el bolsillo para poder tener cosas. Y muchas veces, por la falta de dinero, pues hemos hasta peleado con Dios. Eso es pecado contra el primer mandamiento. Pero ¿sabe quién no pecó contra el primer mandamiento? Jesucristo. Él cuando vino a este mundo, mire que Jesucristo nos dijo que él no tenía dónde dormir, que las zorras tenían su guarida, que él no tenía dónde descansar, él no tenía nada. Él siempre confió en el Padre en los cielos. ¿Y por qué él confió en el Padre en los cielos? Para que usted y yo seamos perdonados. Es así como Jesús cumplió el primer mandamiento por nosotros. Y es así como él fue a la cruz y pagó por nosotros. Eso es el Evangelio. Si quiere, pregúntenme de cualquier mandamiento y yo les digo cómo Jesús cumplió ese mandamiento por nosotros, los que somos casados. Jesús que nos enseña, por el solo hecho de usted desear a otra persona, usted ya cometió adulterio. Dígame, ¿quién, todos los que estamos aquí, cuando no hemos tenido un mal pensamiento hacia otra persona y hablando en la parte sexual? Porque si decimos que no, la misma carta de Juan nos dice, aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. O sea, que nos da doble bofetada la palabra de Dios. ¿Cuántas veces esta carne pecaminosa nos ha engañado? Y hemos pecado contra el sexto mandamiento, contra el matrimonio. ¿Cómo encontramos nosotros perdón? En Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no vino a casarse. Pero para en San Mateo 19, Jesús dijo, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Por qué Jesús dijo eso? Como nuestro sustituto, Él cumplió allá el sexto mandamiento por usted y por mí. Y luego fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Eso es lo que queremos que todos podamos creer. El otro medio de gracia es el bautismo que estamos hablando hoy. Y el otro medio de gracia es la Santa Cena, que vamos a hablarla después. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Las bendiciones de Dios, cómo Él nos da el perdón. Gabriela. Hermano,
con la pena, fíjense que me tengo que retirar de este curso porque justamente ahorita a las 8:30 inicia el otro, pero veré el resto de la clase en la grabación de YouTube cuando usted comparta el enlace. Claro que sí, gracias por estar acá, Gaby. No le molesta Gracias, que le diga hermano. Gaby, aquí a las Gabrielas les decimos Gaby. No, no, así me llaman todos aquí donde yo vivo también, entonces no hay problema. Listo, Gaby. Me saluda a los Bueno, hermanos que hermano, están estudiando. ¿Quién es su profesor? el hermano Ángel Otero. Dígale a Ángel que yo le mando un gran abrazo, por favor. Listo, copiado y en breve lo entregaremos. Claro que sí. Bueno, buenos días, hermano. Dios lo bendiga. Bendiciones. Por eso el resumen de esta sección es que nosotros estamos viendo con esos medios de gracia el amor de Dios, como son evidencias tangibles que podemos ver como el bautismo y cómo Él nos ha bendecido con su amor inmerecido. Y es aquí donde nosotros, pues, van a tener esa pregunta en el proyecto final. ¿Cuáles son esos medios de gracia? Ya sabemos, el Evangelio, el bautismo y la Santa Cena. Por eso vamos a la última parte de nuestra lección de hoy y perdonen extendernos un poco hoy porque dedicamos un tiempo a saludarnos y todo esto al principio, pero el próximo miércoles va a ser un poco más corto. Bueno, ¿a quién debemos bautizar? Y volvemos a Mateo 28. Jesús nos dice a todas las naciones. Por eso lo que estábamos hablando ahorita, nosotros no podemos cambiar ese término todos. Y ya hablamos de la explicación de este versículo. Luego, cuando Pedro está hablando en el sermón de Pentecostés, podemos encontrar que él usa estas palabras, el complemento del versículo que leímos ahora. Entonces, arrepiéntese y bautícese en todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque, escuchen bien, la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Esa promesa es para quién? Para todos. Y aquí Pedro empieza a especificar. Y tenemos el ejemplo del etíope, que fue lo que vimos en el video del curso, ¿cierto? Y también el carcelero de Filipos, que es otro bello ejemplo acerca del bautismo. Y es ahí donde en el proyecto final vamos a hablar del por qué bautizar a los bebés. Y yo sé que es un tema que a veces es grande y puede ser difícil, pero pensemos en el poder del bautismo. El bautismo es poderoso porque ya sabemos que el agua del diluvio que simboliza el bautismo que ahora nos salva, que nos salva también a nosotros, pues el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios, y esa salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo, ya sabemos que leímos este pasaje ahorita en Primera de Pedro, nos limpia de pecado y nos da la fe en Cristo Jesús. Por esto, Romanos capítulo 3 es muy clave para esto, porque Romanos 3 nos dice que todos, y usa mucho Pablo en este capítulo 3, ese pronombre todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y escuchamos del Salmo 51:5, ahora yo sé que soy malo desde el nacimiento, en pecado me concibió mi madre. O sea que, ¿por qué los bebés necesitan salvación? Porque también son pecadores. Y otra vez, el pecado es algo que hay que pedirle al Espíritu Santo. El pecado no es algo que de razonar. El pecado está aquí. Toquen esa carne, ¿sí? Eso es el pecado, porque un niño muere porque es pecador. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 nos dice. Por esto, en Romanos 5:18 nos dice que así como la transgresión de un solo vino a la condenación de todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Mire que Pablo es muy experto en usar
ese pronombre todos. Por esto, pues Jesús nos mandó a bautizar a todas las naciones, como ya lo tenemos en Mateo 28 y en Hechos 2, 38 y 39. No podemos sacar a nadie. Y el Espíritu Santo, que es ahí donde está el poder, puede crear la fe en el corazón de un bebé. Y tenemos el ejemplo con Zacarías, ¿cierto? Con Elizabeth. Y sobre todo cuando Elizabeth saludó a María, que María ya estaba encinta y fue a visitarla. Que nos dice el texto bíblico que la criatura saltó en su vientre y Elizabeth recibió plenitud del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién estaba en el vientre de Elizabeth? Estaba Juan el Bautista. Brincó, y eso son cosas bendiciones de Dios. Por eso no dudemos en el poder del Espíritu Santo, porque entonces ella exclamó a voz en cuello: bendita eres tú entre las mujeres y como bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Entonces, mis queridos amigos en Cristo Jesús, pues vemos el amor de Dios, cómo nos ama a todos, de muchas maneras, y eso lo vemos con el bautismo, lo vemos con el Evangelio, y vemos ese amor inmerecido. En el proyecto final vamos a hablar mucho más de lo que son las bendiciones en el bautismo, por qué debemos bautizar a los bebés y cuáles son los medios de gracia. Pero yo quiero que escriban en el grupo la respuesta a esta pregunta, y si no quieren hacerlo en el grupo, pueden hacerlo en mi chat personal. Si no tienen el número, lo pueden pedir y yo les escribo y por ahí me pueden contestar. Quiero que contesten esto en el grupo. ¿Estás bautizado? ¿Cómo te hace sentir saber que estás bautizado? Contéstenlo. Y si son tímidos en contestar en público, contéstenlo en manera privada hacia mí y podemos conversar sobre el asunto. Bueno, voy a mandar la tarea de la segunda lección y esperamos el próximo miércoles continuar. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien, vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos en esta mañana con esta lección. Te pedimos que tu poder, por medio de tu palabra, siempre nos dé la vida, la salvación, y nos pueda siempre permitir ver a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Queremos orar para que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y bendícenos en este día, para que podamos gozosos alabar y glorificar tu nombre. Bendice las actividades que tenemos para hacer, y en tu nombre que seamos bendecidos y también bendiciendo a otros al predicarles la palabra de Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga, Gracias por pastor. estar aquí. Estamos en contacto. Amén. Bendiciones a todos. Muchas gracias, Bendiciones pastor, por esa clase. a ustedes. Gracias, pastor. Chao, saludos a todos. Gracias, pastor. Un placer, pastor. Y Y bendiciones a todos agradezco los a su demás. tiempo. Gracias. Bendiciones. Saludo a los hermanos que conozco, a todos. Abrazos y bendiciones en Cristo. Abrazos, José Miguel. Bendiciones, Dios bendiciones les para bendiga. todos. Dios les bendiga, mi hermano. Estamos hablando, Nilton. Gracias por estar acá. Señor los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Chao, Amparo. Y gracias porque somos salvos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Eso es allá nos vamos a ver en las fiestas del Cordero. Amén, amén. Gracias, pastor. Que Dios le bendiga. Gracias por la clase. Rosita, que te vaya bien. Ya, pastor. Gracias. Bendiciones.